Deseamos que el Dios de nuestra esperanza te llene hoy de todo gozo y paz en el creer, para que abunde en tu corazón la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Te damos la bienvenida. Muy buenos días, familia, sean todos bienvenidos una vez más a la transmisión de Iglesia Online. Es un gozo, es un placer que puedas estar allí acompañándonos desde tu hogar, que hayas venido con un corazón dispuesto para exaltar a nuestro Dios, para venir, para glorificar su santo nombre, para deleitarte en su presencia. Y antes de iniciar el tiempo de alabanza, yo quiero que me acompañes al Salmo 100. Dice en el versículo 4: entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y hoy yo deseo y anhelo en mi corazón que esta mañana tú puedas venir delante de la presencia del Señor y puedas darle gracias. La mayoría de veces encomendamos, presentamos nuestras peticiones al Señor, pero hoy yo quiero invitarte a que así como nosotros también venimos y clamamos y le pedimos a Él, podamos agradecerle también, exaltar su santo nombre, porque no hay nada más hermoso que un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho en tu vida, agradecido por lo que Él está haciendo y agradecido por lo que Él hará, porque como dice su palabra, sus misericordias son nuevas cada día y su misericordia es para siempre. Así que cómo no venir delante de la presencia de nuestro Dios, cómo no agradecerle, cómo no adorarle, cómo no exaltar su santo nombre. Hoy, Padre, estamos aquí, estamos delante de tu presencia, Señor, con un corazón dispuesto, con un corazón que anhela, Señor, adorarte, con un corazón que anhela agradecerte. Y hoy te damos gracias. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces. Gracias, Padre, por todo lo que tú estás haciendo. Gracias, Padre, por todo lo que tú harás, porque tus misericordias son nuevas, porque tu amor es bueno y para siempre, Señor. Y hoy anhelamos, Padre, acercarnos delante de ti, Señor, disfrutar y deleitarnos en tu presencia y entregarte todo nuestro corazón en Cristo Jesús. Amén y amén. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te amaré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré, Señor. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración,
venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy las montañas, Señor, se moverán por tu poder, Señor, porque hoy creemos, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres un Dios hacedor, Señor, que aun contra todo pronóstico, que aun cuando parece un imposible, Señor, tú lo haces posible. Tú obras a favor de tu pueblo y cree en esta mañana que hoy Dios está obrando a favor tuyo conforme a su voluntad, que Él te dará la victoria sobre cada batalla que estás librando en esta mañana. Y yo quiero invitarte a que tú te levantes y puedas cantar con toda tu fe, tú puedas declarar y esta canción hoy se haga real en tu vida, esta alabanza tú la puedas entonar y cantar con todo tu corazón en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos, iglesia, canta conmigo y declara en esta mañana que el Señor es nuestro hacedor. Tú eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Vamos, iglesia, adora al Señor y declara que en esta mañana Él está orando en tu vida. Cuando el mar me dice te
allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres Dios de ayer, eres Dios y estás. Sabes lo que fue, sabes que vendrá. Eres gran, yo soy, tú me sostendrás. Tú eres mi Dios, en ti puedo confiar. Eres la fuerza que mueve mi vida. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Tú eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Mi vida has cambiado, salvado hoy. Yo vivo por tu gran amor, por tu gran amor. Tú eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Tú eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. A Dios sea la gloria y la honra hoy. Para siempre a Dios sea la gloria y la honra hoy. Para siempre eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Tú eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Tú eres Dios, Señor, y tú harás, Padre, cosa grande y maravillosa en nuestra vida, porque tú cumples tus promesas, porque tú guardas tu pacto por siempre y siempre. Amén y amén. Doy la bienvenida a todas las personas que se están conectando hasta este momento y a aquellas que se están conectando por primera vez. Bienvenido. Deseo que la palabra de esta mañana sea ministrando tu vida, sea hablando directamente a tu corazón, te reconforte, te anime y te fortalezca. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que te suscribas. Recuerda que nuestro canal es Semilla de Reino Iglesia Cristiana y en Facebook puedes encontrarnos como Semilla de Reino Iglesia Cristiana. En Instagram estamos como Semilla de Reino. Recuerda también que todos nuestros servicios son el domingo a las 9:30 de la mañana. Así que te invito a que te conectes, a que el domingo te despiertes desde muy temprano y puedas conectarte para que no te pierdas nada del servicio y de la transmisión. De esta forma te invito a que prepares tu corazón para la palabra que hoy Dios va a hablar a tu vida.
Muy buenos días, familia, espero que ustedes se encuentren muy bien en esta mañana. Reciban de mi parte un fuertísimo y caluroso abrazo, deseándoles que la paz de Dios continúe gobernando en sus corazones y sean fortalecidos una vez más por el poder del Espíritu Santo, que fortalece su espíritu para que pueda seguir adelante y mantenerse firme caminando en esas promesas de Dios que se hacen real y visibles cuando nosotros las creemos, nos apropiamos de ellas y decimos amén a cada una de ellas. Mi nombre es Eduardo Durán y en esta mañana vamos a compartir un mensaje supremamente lindo que seguro les va a encantar, el cual he titulado Da al César lo que es del César. Y es una palabra que esperamos se convierta en luz en medio de cualquier oscuridad en la que podamos haber caído, y que traiga el Espíritu Santo revelación de esta palabra. Me alegra muchísimo estar esta mañana compartiendo con ustedes este mensaje y espero que el Espíritu Santo también les ilumine para que puedan recibir con agrado esta palabra. Vamos a encomendar este tiempo en las manos de Dios y a comenzar. Amado Padre, queremos en este momento darte muchísimas gracias por tu amor, por tu piedad, por tu misericordia, por todas las bendiciones recibidas y por todas las bendiciones que vendrán. Creemos firmemente que no estamos solos, que tú estás con nosotros, que tú tienes el control, Señor, de todo lo que esté sucediendo y pasando en nuestras vidas y a nuestro alrededor, y que tú nos das una prueba más de la que podamos soportar, que todo está bajo tu control, porque tú sabes cuidar de nosotros, tus hijos, y abrirnos puertas donde no las vemos, Señor, y darnos esas fuerzas que tanto necesitamos en el día a día para seguir y continuar caminando en tu perfecta y santa voluntad, sostenidos por tu Espíritu Santo. Quiero encomendar este tiempo en tus santas manos para que sea yo un instrumento usado por ti bajo la dirección de tu Espíritu Santo, transmitiendo una verdad fielmente, Señor, a lo que tú has escrito en tu palabra y que debemos nosotros conocer. Te alabamos y te bendecimos grandemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Acompáñenme por favor al Evangelio de San Mateo en el capítulo 22. Vamos a leer del versículo 15 al versículo 22. La cuestión del tributo. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Este suceso se da después de que Jesús acaba de exhortar a los judíos con la palabra que les acaba de mencionar sobre quienes heredarían el reino de los cielos y lo que Dios había preparado para su pueblo, el cual rechazó esta invitación a las bodas, a esta salvación que viene a través de Jesucristo. Entonces ellos, al verse confrontados con esta parábola, cuando Jesús les narra esta gran verdad y las consecuencias de su incredulidad, ellos se ofenden de una manera sobrenatural, aparte que eran opositores del mensaje del reino, porque el mensaje que Jesús predicó al pueblo judío contradecía las costumbres, la injusticia que ellos vivían practicando y su religiosidad continua, a la cual arrastraban al pueblo, y su mala interpretación de las Escrituras. Entonces Jesús llega con una verdad que va a desmantelar las mentiras que ellos estaban promoviendo, que no hacían parte del mensaje verdadero del reino de los cielos. Esos judíos se sentían ofendidos cada vez que escuchaban a Jesús y se convertían en enemigos de él. Por lo tanto, buscaban la oportunidad
para que él fuera tentarlo, cayera en una trampa y poder tener las justificaciones perfectas para entregarlo al gobierno romano y ejecutar de esa manera su muerte. Entonces, de esta manera ellos salen ofendidos y se confabulan con otro grupo de herodianos, aparte de ellos, y planean enviar unos espías, enviar unos discípulos de ellos y un grupo de herodianos, y los herodianos eran un grupo político que apoyaba a Herodes, gobernador en ese momento, que servía al César. Entonces se juntan estos dos grupos y los envían con una apariencia de justicia, de nobleza, de bien, de seguidores de Jesús, para hacerle una pregunta, la cual descubriría su posición y definiría también su condición ante el gobierno y ante ellos. Bajo este contexto es que está dándose esta narración. Entonces le envían los discípulos de ellos con los herodianos y le dicen: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y dice, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. ¿Qué pasa? Ellos conocían hasta este momento su carácter, su manera de ser, de actuar, de obrar, y admiraban el conocimiento. Lo que ellos están diciendo aquí es una gran verdad. Pero hay algo importante en las palabras de elogio que le dan a Jesucristo, y es que descubren que quien enseña el camino de la verdad, primero tiene que conocer esta verdad, segundo tiene que amar esta verdad, y tercero tiene que predicar esta verdad que conduce al camino de Dios. ¿Por qué? Porque si yo no conozco la verdad, ¿yo qué voy a enseñar? ¿Cómo voy a guiar a otra persona al camino de la salvación, el camino que conduce a la vida eterna, que conduce a Dios, a su corazón? Yo no solamente tengo que tener conocimiento de la palabra de Dios, la cual se llama verdad, sino que también debo amar esta verdad, amar esta palabra por lo que es y representa para mi vida y para la vida de todos aquellos que tienen la oportunidad de escuchar esta verdad, que es la única que tiene el poder para cambiar y transformar las vidas de todas las personas que escuchan con fe, creen, practican, obedecen, y sus vidas comienzan a dar el fruto que Dios quiere que dé. Jesús amaba esta verdad, conocía esta verdad y enseñaba con verdad el camino de la salvación, el camino de Dios. Porque ¿qué pasa si no se conoce esta verdad? Podemos desviar a muchas personas de este camino. Y aquí ellos están reconociéndolo. Pero también le dice de que no te fías de nadie, o sea, no tiene preferidos. Y dice también, porque no miran la apariencia de los hombres. Él no se dejaba intimidar por la apariencia de los hombres, por lo que ellos representaban en ese tiempo, en ese momento, que podía ser piedra de tropiezo para evitar que él transmitiera esta verdad que conduce al camino de Dios. Y muchas veces el pueblo de Dios se deja intimidar por la apariencia de las personas que lo rodean y que impide que se lleve esa verdad y se dé a conocer ese camino en el cual Dios quiere que todos caminamos y en el cual muchos no quieren caminar en esa senda y en ese camino. Entonces, él tenía un carácter muy definido, muy claro, y una misión que tenía que llevar a cabo. El versículo 17 le dicen estos dos grupos de judíos, de fariseos, que eran un grupo religioso de esa época de los judíos, el cual estaba constituido por los principales sacerdotes y los escribas, gente que conocía las escrituras, pero que estaban mal interpretadas y que imponían sus leyes a su acomodo. Cuando Jesús da el mensaje del reino y muestra el camino que conduce a Dios, a la salvación, ellos contradecían todo lo que ellos eran y hacían y enseñaban,
y eso los creó como unos enemigos fuertísimos. Aparte que también los herodianos y los fariseos eran enemigos acérrimos, o sea, se odiaban a muerte, no se podían ver. Pero en este momento se unen con un solo propósito, y es de tenderle la trampa a Jesucristo. Y así funciona el reino de las tinieblas. Se confabula para lograr su objetivo. Y aquí estaban estos dos grupos de fariseos, herodianos, seguidores de Herodes, confabulados para tenderle la trampa a Jesús. Entonces le dice en el versículo 17, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Y le hacen una pregunta que era una pregunta realmente delicada de responder y que podría traer consecuencias a la vida de Jesucristo, pero que también podía revelar una gran verdad del reino de los cielos para estos judíos como también para estos herodianos. Entonces ellos les preguntan que les diga si es lícito dar tributo al César, o sea, pagar impuestos al César, porque los judíos estaban obligados a pagar impuestos al César, al gobierno romano, para sostener este gobierno. Y ese dinero iba finalmente al tesoro del César, y también subsidiaba los templos paganos y la vida decadente de la aristocracia romana, lo cual los indignaba mucho más como pueblo de Dios, como la Israel escogida de Dios, saber que su dinero tendría un fin que atentaba contra su fe, contra sus principios y contra la justicia de Dios, pues ellos no consideraban que debían pagar impuestos por el uso final que tendría su dinero y por la opresión que ejercía Roma, el gobierno romano y el César a ellos. Entonces ellos se oponían, lo hacían obligadamente, pero no tenían ese respeto por esas leyes. Entonces, conociendo que Jesús era maestro de la verdad, enseñaba el camino de Dios, entonces, ¿quién mejor Él para decirnos si lo que estamos haciendo está bien o lo que se nos ha impuesto está bien o está mal? Entonces, es aquí donde ellos le hacen la pregunta. Si Él decía, sí, es lícito pagar los impuestos al César, entonces aún eso más afirmaría que era enemigo de la fe de ellos, opositor de Dios, entre comillas, a lo que ellos pensaban, y también por los herodianos sería considerado como un rebelde y un opositor al gobierno de Roma, del César. O sea, era muy delicada esta situación y la respuesta debía tener muchísima claridad, donde se definiría qué era lícito y qué no era lícito. Entonces, en el versículo 18 Jesús les dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Y ahí descubre que eran una apariencia de justicia, pero que detrás de ellos lo que había era maldad, porque la hipocresía se disfraza de luz, pero detrás de ella hay oscuridad, tinieblas, mentiras y engaños, malas intenciones. Y les dice, hipócritas, ¿por qué me tientan? ¿Cómo se atreven a tentarme? Pues yo soy Dios, el Hijo de Dios, y yo conozco los pensamientos y las intenciones con las que actúan. Y Dios conoce lo que hay en nosotros, esas intenciones con las que actuamos. Muchas veces las intenciones son malas, aunque no se lleven a cabo, pero se peca internamente. Y hay que pedirle a Dios perdón por esas malas intenciones con las que a veces podamos obrar para confesar esos pecados y quedar libres de cualquier consecuencia y puerta que abramos al reino de las tinieblas. Y les dice hipócritas, y les dice, mostradme la moneda del tributo. Muéstrenme una moneda con la que se tributa al César, con la que se pagan los impuestos. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron,
de César, y les dijo: Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ellos reconocen que la imagen que aparecía repujada en la moneda correspondía a César, y esa se convertía en un constante recordatorio de lo que era la sujeción de Israel al gobierno romano. Por lo tal, estaban en total desacuerdo en pagar los impuestos. ¿Por qué razón? Porque su dinero finalmente no tenía el uso que debía darse, porque terminaban sin querer apoyando al gobierno romano, a la vida decadente de la nobleza romana, de la aristocracia romana, y haciendo cosas que ellos estaban en desacuerdo y que no son de Dios. Entonces lo que les dice Jesús: da al César lo que es del César. O sea, si el gobierno romano y el César establece que el pueblo de Dios debe dar impuestos, pagar impuestos, háganlo. No contradigan y obedezcan. Yo me imagino ellos cómo quedarían con esa respuesta. Yo creo que se ofenderían aún muchísimo más de saber que Él no abolió ese mandato, sino que lo afirmó de que ellos debían seguir cumpliendo. No quedarían satisfechos esos fariseos. Pero en cambio, los herodianos sí quedarían súper satisfechos, porque Él finalmente les confirma que los judíos debían pagar. Pero alternamente esa respuesta les dice: y a Dios lo que es de Dios. Tanto ellos debían cumplir con las normas establecidas por el gobierno romano, sus mandatos, sus leyes, así también ellos debían cumplir y obedecer con los mandatos, leyes, normas que Dios establece en su palabra, porque de esta manera damos a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, es lo que les está diciendo. Y estaba estableciendo un orden que ellos desconocían, un orden que querían pasar por alto, y que muchas veces el pueblo de Dios pasa por alto este orden y hace lo que quiera porque considera para ellos mismos, como consideraban estos fariseos, estos judíos, que no se debían pagar impuestos. Hay muchas personas que tal vez no están de acuerdo con los impuestos, las tasas de interés, todo lo que el gobierno nos exige que debemos pagar, y viven en amargura, en rabia, en soberbia, odiando pagar los impuestos. ¿Y para qué yo pago esto? Miren, no hacen las obras, no construyen, no edifican, se las roban, la corrupción que hay, cosa que es una realidad y que es una gran verdad. Pero independientemente estemos o no estemos de acuerdo con lo que hagan con el uso del dinero que nosotros pagamos en impuestos, Dios establece que se debe pagar. Así les pasaba a ellos. El dinero iba al tesoro del César y subsidiaba el sustento de los templos paganos y de la vida de esta aristocracia romana, que era una degradación de lo que es realmente una vida justa y recta delante de Dios. Entonces, ellos se oponían, y así puede suceder con nosotros. Yo quiero que usted en esta mañana tenga la revelación por el Espíritu Santo, que Dios en su misericordia le revele, para que se quite esa carga, esa molestia que pueda usted tener de tener que pagar los impuestos al gobierno, porque Dios los aprueba y establece que sea así independientemente del uso que le dan. Pero seguidamente dice: y a Dios lo que es de Dios. De la misma manera se aplica para Dios. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando comencé a asistir a la iglesia, se hablaba que debíamos ofrendar, también diezmar. Y yo decía: ¿por qué tengo que diezmar? ¿Por qué tengo que ofrendar?
¿Quién sabe qué harán con mi plata? ¿Quién sabe los pastores qué hagan con la plata que yo doy? La malgastarán, se comprarán cosas, no orarán en la iglesia ni nada de eso. Y no ofrendaba, no diezmaba en ese entonces, sino que solo ofrendaba y ofrendaba algo muy, muy poco, porque no tenía la revelación de este mandato que Dios da. Y pensaba, igual que los fariseos, igual que los judíos, ¿qué harán con mi plata y el uso que tendrá mi dinero? Y decía yo, finalmente, prefiero hacer obras de caridad, que sé dónde queda mi dinero, y no darlo a una iglesia donde no sé qué hagan, y más con la imagen que tienen los pastores y la iglesia, el pueblo de Dios, la iglesia cristiana. Entonces eso se convierte en una trampa para que el creyente deje de dar lo que Dios establece como mandato que demos. Y así duré 2 años en que no diezmaba, en ese entonces que se me enseñó lo del diezmo, porque decía que harán con mi plata, pero mi situación financiera vivía supremamente muy estrecha. Una noche, ya cansado de la situación financiera, en algún momento logré sentirme como un canguro. No sé si ustedes conocen los canguros, saben que tienen una bolsita aquí y tienen ahí, meten su hijito o sus hijitos, no sé cómo sea, y saltan, pero con su familia aquí adentro. Así yo me sentía, saltando con mi familia aquí, de aquí para allá, saltando, prestando para sostener la casa, porque había estrechez, porque había algo que yo no obedecía, y era ese mandato de Dios. Y es que esto es muy delicado cuando Jesús dice: da al César lo que es del César. Y es algo que cuando uno no lo hace, simplemente está en rebeldía, en rebelión. Y vemos entonces aquí como en Malaquías capítulo 3, en Malaquías capítulo 3, versículo 8, está hablando el profeta al pueblo de Israel, quien se encontraba en una situación supremamente de ruina, estaban distantes de Dios, estaban viviendo una situación supremamente delicada para ellos, y Dios a través del profeta les descubre cuál era la raíz del por qué ellos estaban viviendo esa situación financiera y por qué estaban tan alejados de Dios y por qué habían pecado. Y el versículo 8 le dice Dios al pueblo: ¿robará el hombre a Dios? A manera pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Y les dice: pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Dios aquí les está diciendo que ellos le estaban robando a Dios en los diezmos y en las ofrendas, pues no estaban dando lo que Dios había establecido que como pueblo de Dios dieran para el sustento de su obra, de sus servidores, y también para ayuda de los necesitados. Entonces, aquí menciona: vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. El diezmo ya fue abolido. El diezmo ya no es un mandato que hay que dar en estos tiempos. El diezmo fue abolido, eso fue la ley. Y quien diezme, pues obviamente debe obedecer entonces toda la ley. Entonces, ¿dónde está la salvación? Que es por gracia. Y Hebreos 7 habla precisamente sobre cómo fue abolido este mandamiento. Ahora, lo único que el pueblo de Dios, el creyente, debe dar para el sustento de la obra de Dios, de su iglesia, de su pueblo, es la ofrenda voluntaria que nace en el corazón. Y esto lo confirma cuando Jesús está en el templo y la viuda pobre va y echa unas pocas monedas, y Jesús llama a sus discípulos y les dice: de cierto, esta viuda echó más de los que echaron los otros, porque su pobreza lo echó todo, y hace referencia a la ofrenda solamente. No menciona el diezmo. El diezmo es abolido, el diezmo ya no existe, ya no es en este tiempo, no tiene vigencia. Solamente una ofrenda voluntaria conforme usted proponga en su corazón y que de una u otra manera descubre su generosidad o su mezquindad
al darle a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es establecido que nadie se presente delante de la presencia de Dios con las manos vacías. Y en el momento en que no se ofrenda, no se le da, no se honra a Dios, el creyente, habló al creyente, está robando a Dios, porque escrito está. No le está dando lo que le pertenece, lo que Dios demanda. No porque lo necesite, sino porque Dios lo establece para que con eso su obra continúe. Entonces el creyente cae en la trampa del enemigo y piensa igual que los fariseos. ¿Qué harán con mi plata? Miren la camioneta en la que anda el pastor. Mire cómo se viste el pastor. Mire la familia del pastor. Mire la vida que se dan. Mire las vacaciones que se da y el pueblo de Dios arruinado. Sí, pueden tener toda la razón. De seguro la tienen toda, como los judíos, los fariseos, la tenían también al ver que su dinero sostenía lo que eran estos templos paganos de adoración a los diferentes dioses que ellos tenían. Eso era indignante para ellos, y sostener los ricos de esa época y el buen sustento, y ellos pasando aceite, como diríamos. A cualquiera le molesta, pero independientemente de eso, Dios establece lo que debemos hacer. Y entonces yo decía, ¿qué harán con mi dinero? Y viví en esa trampa 2 años, hasta que un día el pastor, le digo yo la noche anterior, Dios mío, háblame, descúbrame qué es lo que me pasa, qué sucede en mis finanzas. Y al otro día recibo esta palabra de parte de Dios y pude darme cuenta que yo estaba robando a Dios. Y por eso mi situación financiera no era la mejor. No era la mejor, porque Dios dice que de lo recibe de tus manos, de eso debemos dar a Dios. De lo que usted recibe, usted honra a Dios, siembra en la obra del Señor, para que esta obra se siga, se proclame el Evangelio, no tenga necesidad de lo que debe, o sea, cubrirse en el proceso de evangelización, en todo lo que se requiere en una iglesia. Los pastores sirven a Dios. Hay de todos los pastores, pero yo no voy a entrar a juzgarlos, porque no soy nadie para juzgarlos, solamente Dios los juzga. Pero independientemente de lo que hagan o no hagan con el dinero, nosotros cumplámosle. Y cuando yo le dije a Dios esa noche, Señor, ¿qué harán con mi dinero? Y Él me dijo, ¿y a ti qué te interesa lo que hagan con el dinero? Porque tú me estás obedeciendo a mí y soy yo quien te bendice, independientemente de lo que hagan, porque usted está obedeciendo mis mandatos. Y yo dije, es verdad. A mí qué me interesa lo que hagan los pastores, la iglesia. Si yo le cumplo a Dios, yo obedezco a Dios, le agradezco a Dios, porque en la manera en que nosotros ofrendamos, le estamos diciendo a Dios, agradezco por lo que tú me das y de lo recibe tus manos, de eso te doy. Eso es bíblico. Entonces ahí no le estoy robando a Dios lo que Él ha mandado que le demos a Él, porque esa ofrenda es de Dios. Entonces el pueblo de Dios está robando a Dios, y aún en pandemia sí que lo ha robado mucho más, porque tal vez muchos pudiendo no lo hacen, y muchos que no pueden, no lo pueden hacer, y es de entender. Pero resulta que Dios nos bendice todos los días, y Él nos da bendición, y nosotros debemos desprendernos. Y cuando nosotros pensamos en el prójimo, en el demás, en la obra del Señor, atraemos bendición a nuestras vidas, y muchos no están siendo tal vez recompensados porque no están sembrando y están acumulando y están con miedo, con temor de no quedarse sin nada. Y esa es la trampa en la que el maligno les tiende para que caigan. Tú sé fiel a Dios, reconcíliate con Dios, dale a Dios lo que le corresponde a dar, al César lo que es del César. Y Él está hablando acá precisamente sobre el tributo que ellos debían dar, porque cuando le robamos a Dios sucede algo que se ve en muchas personas, y es que dice aquí el versículo 9, Malaquías 3, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación me habéis robado. Malditos sois con maldición. Robarle a Dios es atraer de una manera maldición a nuestras vidas. En el área financiera, ahí es donde vemos escasez, vemos muchas situaciones
que mantienen el estancamiento financiero en una persona. Pero muchas veces la persona, aunque le roba a Dios, vive bien, tiene su fuente de ingresos, pero aún así no le da a Dios. Y se confía que como vive bien, está bien, no le da a Dios, que está bien así. Pero hermano, si usted cree en Dios, créale a Dios en todo lo que Él está diciendo. Da al César lo que es del César. Así como se cumple con los impuestos, así también usted cúmplale a Dios con lo que Él demanda que se le dé y obedezca su palabra para que realmente no sea una apariencia, sino sea una verdad que testifica de la bendición que Dios derrama en su vida cada día. Dios te ama y Dios quiere bendecirte, pero el enemigo le encanta robar las bendiciones de Dios y actúa en las mentes con el temor, el miedo, que si doy me voy a quedar sin nada. Usted no mire la situación, usted dé conforme proponga en su corazón, voluntariamente. Ya no es el diezmo, la 10ª parte, lo que se nos enseñó, porque eso no es bíblico ya en este momento, ya no tiene vigencia, que Dios sabe cómo usted le recompensa también, porque usted, si ama a Dios, apoya la obra de Dios para que la obra de Dios continúe. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea que estos dos grupos, de los fariseos y los herodianos, que iban unidos, amangualados, para tentar a Jesús, quedaron sorprendidos, porque ellos nunca se imaginarían la respuesta tan sabia y el mandato, porque a la vez estas palabras se convierten en un mandato que Dios estaba dando y estaba estableciendo para su pueblo, como para todos aquellos que creen en la palabra de Dios y la quieren poner por obra, ¿sí? Y dice entonces, oyendo esto, se maravillaron y dejándolo se fueron. ¿Se fueron cómo? Maravillados. Se fueron tristes o sorprendidos. De pronto se fueron tristes también los fariseos porque les tocaba seguir pagando. O sea, sí realmente es un enemigo de nosotros y nos establece el mandato de seguir pagando. Sí, así no nos parezca, así no estemos de acuerdo. La palabra de Dios nos enseña a someternos a las autoridades y en Romanos capítulo 13, versículo 21, el apóstol Pablo escribe a los romanos buscando formar en ellos esa identidad del reino en los cielos y les dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, las autoridades son establecidas con Dios, que tendrán que dar cuenta a Dios y que están bajo la influencia satánica del reino de las tinieblas, de Satanás, el diablo y sus demonios, y están haciendo cosas que están mal y que no nos parece. Ellos tendrán que dar cuentas a Dios. Nuestra preocupación no es lo que ellos hagan con nuestro dinero, ni lo que los pastores hagan con nuestro dinero. Nuestra preocupación es obedecer los mandatos de Dios si realmente creo en Él. Porque cuando uno no obedece los mandatos de Dios, simplemente le está diciendo a Dios: no creo en lo que tú me estás diciendo y por eso no lo hago. Creo en esto, en esto no. Y fíjese que en el área de las finanzas es donde el enemigo echa mano. Usted tiene hoy tal vez sus finanzas estables, pero usted no sabe si el día de mañana tiene una alteración, te despiden del trabajo, los recursos ya no fluyen. ¿Cuántos en pandemia que tenían una estabilidad económica muy buena no se fueron a la quiebra y lo perdieron todo? En el momento en que menos se imaginaron, muchos quedaron en quiebra. Pero cuando la persona ha venido sembrando, obedeciendo a Dios, Dios te levanta de esa situación y esa siembra que hiciste comienza a dar un fruto y Dios te restaura financieramente una vez más. Así que no le creas la mentira al enemigo. Hermano, apoya a la iglesia. Hazte una columna financiera
de su iglesia, que no caigas en la mentalidad de los fariseos, que no querían, odiaban pagar tributo, impuestos al César, porque ese dinero iba a ser muy mal distribuido. Jesús le dice, no, al César lo que es de César, sigan tributando, y a Dios lo que es de Dios. Deja que Dios sabe cómo ejecuta sus juicios y su justicia. Usted da a Dios lo que es de Dios, pero libérate de esa mentira en la que el enemigo te ha puesto, porque si no lo estás haciendo, pudiendo hacer, no lo haces, estás en pecado, porque dice la palabra de Dios que aquel que se hace lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. O sea que donde hay pecado, de igual manera hay consecuencias, porque el pecado trae consecuencias. Hermano, no se sienta mal por la palabra que le estoy diciendo en esta mañana de parte de Dios, porque la estoy confirmando con lo que dice aquí la misma palabra. Mírala como una palabra que viene de parte de Dios, mas no como una palabra de hombre, porque cuando tú ves y recibes la palabra de parte de Dios, algo maravilloso, algo grande sucede en nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias en esta mañana por esta palabra de gran bendición que hoy tú nos regalas, Señor, de la cual queremos, Señor, que ilumine toda oscuridad que estaba obrando en nosotros y nos libere de la mentira, del engaño, de la trampa en la que de pronto si hubiese podido caer en algún momento en nuestra vida o en este tiempo mucho más de pandemia, donde el enemigo ha usado el temor, Señor, para plantarlo en las mentes y en los corazones de las personas, buscando asegurar su sustento e impidiendo que obedezcan tu palabra, Señor, porque la obediencia a tu palabra es la decisión más sabia, más inteligente que como hijos de Dios podamos tomar, porque siempre traerá bendición y recompensa a nuestras vidas sin esperar nada a cambio, Señor, pero teniendo este conocimiento. Ilumina, Señor, las mentes de todos aquellos que en este momento están viendo, Señor, esta transmisión y escuchando este mensaje. Si ellos están en alguna necesidad, Señor, si están atravesando un momento estrecho, difícil en el área financiera, Señor, yo te doy gracias porque seguro hoy tú estás hablando, iluminándoles para poderse manifestar a través de la obediencia a ellos, que puedan reconciliarse contigo, Señor, y seguir apoyando, Señor, tu iglesia, tu obra, que esa fidelidad se mantenga de principio a fin, como decía el apóstol Pablo, que esta iglesia, Señor, se ofrendaba a Dios, Señor, y daba de su escasez. Lo que vemos que no tenemos excusa para darte a ti, porque aún de la escasez podemos darte a ti conforme proponga nuestro corazón, Señor. Tu obra necesita, Señor, se necesita, Señor, de tus recursos, pero sabemos que ayuda y socorro vendrán de cualquier parte, Señor, pero que ante todo venga y provenga esa ayuda y socorro del pueblo tuyo, del que cree y conoce tu palabra y la obedece. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No siendo más por el momento, les bendigo con toda bendición espiritual y material, física, de parte de Dios. Espero que usted se goce en este día y tenga una semana de gran bendición. Si te gustó este mensaje, dale me gusta, compártelo con aquellas personas que necesitan escuchar este mensaje. Sirve, sea instrumento de Dios usado para promover el Evangelio. Suscríbase si no se ha suscrito, suscríbase, active la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todo el material que en su momento va a estar saliendo y esté al tanto de esta información. Nos vemos hasta la próxima y que Dios les continúe bendiciendo de una manera sobrenatural. Gracias por acompañarnos. Si esta palabra ha edificado tu vida y deseas apoyar nuestro ministerio, puedes hacerlo a través de tu donación y compartiendo este mensaje. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y adquieras más conocimiento de la palabra de Dios.